Muy buenos días, bienvenidos sean cada uno de ustedes una vez más a una palabra con el Espíritu. Hoy 24 de febrero, les saluda Jenny. Me he dado cuenta que en estos días el Espíritu Santo ha venido hablando de ciertos tips basados en su palabra, en la palabra de Dios, pero que necesitamos conocer para desprendernos de situaciones que nos han hecho presos, de situaciones que nos han hecho cautivos. Y por eso hoy el devocional habla de libre de la falta de perdón. La palabra que nos respalda está en Lucas 17, versículo de 3 al 4. Dice la palabra: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Qué bonita esta palabra, porque realmente nosotros vivimos, o es inevitable vivir en medio de ofensas. Todos los días tenemos quien nos ofenda, tal vez de manera verbal, tal vez de manera física, tal vez con un desaire. Todos somos vulnerables, pero ahí no es donde radica el problema. Lo importante es saber cómo reaccionamos ante las ofensas. La carne y el mundo claman venganza, pero hoy el Señor les está pidiendo que aprendan a perdonar. El Evangelio de Lucas presenta ese grupo de conjunto de enseñanzas que en qué se enfocan: en la fe, en la moral y en la conducta que nosotros debemos tener. Jesús nos habla aquí sobre la tentación de pecar y el deber de los discípulos de perdonar a sus hermanos. Cuando dice, mirad por vosotros mismos, esta es una expresión que señala la importancia de cuidar nuestras propias acciones y actitudes y no solo la de los demás. Mirad por vosotros mismos. Jesús invita a sus seguidores a tener cuidado de no caer en tentaciones y a ser conscientes de sus propias debilidades. A veces pasamos por situaciones muy fuertes que tal vez nos escapan de nuestro control: una muerte, una violación, una traición. Son cosas muy dolorosas que nos hacen suponer que no tendremos fuerzas para perdonar, pero Dios quiere que perdonemos, que nuestro corazón sea sanado. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es ese acto voluntario que deja libre a alguien que nos ha herido o ofendido. Quiere decir que ya no vamos a tener nada contra esa persona porque le perdonamos, porque tenemos que olvidar lo que nos hizo y dejar esa cuenta saldada. Lo opuesto a perdonar es la falta de perdón. Es el mantener esa deuda pendiente, activa con la persona que nos ofendió. Es mantener nuestro corazón lleno de amargura, lleno de ofensa, de soberbia, de ira, de rencor. Miren cómo estamos llenando el corazón. Un corazón que necesita estar desocupado de todo tipo de emociones para que el Espíritu Santo pueda morar en él. Así que véalo hoy con los ojos de Dios. Mientras permanecemos amargados, deseando vengarnos, Dios nos está diciendo, yo perdoné todos tus pecados, pero tú te rehusas a perdonar a tu hermano. Así que al mismo tiempo, ante el Señor, presentémonos con un corazón dispuesto. Si no sabemos cómo soltar esa emoción, pidamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quitando toda, remueva toda emoción que nos ha hecho cautivos en el pensamiento. Nada en la vida le va a funcionar a usted hasta que usted no perdone, porque esa es la voluntad de Dios. El perdón nos permite superar heridas emocionales, nos permite sanar relaciones rotas, nos permite liberarnos de cargas emocionales y espirituales que en medio del tiempo
solo pueden generar resentimiento y odio. ¿Qué implica la palabra reprender? Cuando reprendemos a nuestro hermano, el que nos ha ofendido, implica que les digo, le muestro su error y le hago ver las consecuencias negativas de sus acciones sin recriminarlo. Solo es señalar, estás equivocado, no me parece correcto tal cosa. Tenemos que hacerlo con amor, tenemos que reprender a las personas siendo misericordiosos. Bajémonos a su nivel, a su posición. El objetivo de corregir es ayudar al otro a reconocer su error y a poder subsanar el problema. ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse es poder reconocer que hemos cometido un error, es sentir ese remordimiento y ese deseo de cambiar nuestra conducta. El arrepentimiento implica reconocer el daño causado por nuestro pecado y el deseo de poder buscar la reconciliación y el perdón del otro. Así que perdonar no significa olvidar el daño causado o minimizar su importancia, sino liberarnos del resentimiento y del odio que nos impiden vivir en paz y en amor y en armonía con los demás y mucho más con Dios. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Porque todos hemos pecado, todos hemos desobedecido al Señor y a sus decretos. Necesitamos ser perdonados. Y si no perdonamos a los demás, Él no va a oír nuestras oraciones. Así como el Señor nos perdona, también nosotros debemos perdonar. En Mateo 6:12 nos lo recuerda. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces debemos perdonar? En Mateo 18, 21, 22 lo dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Debemos perdonar cada vez que alguien nos ofende. Algunos piensan que están justamente ofendidos, que fue la otra persona quien ofendió y que es él el que tiene que venir a pedir perdón. No importa lo que los demás digan o hagan, no tenemos derecho a permanecer en la ira. La ira ataca el hígado, lo destruye. ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere ir? Le pregunto esta mañana. ¿Sabe cuáles son los beneficios de perdonar? Es poder ser libres de la opresión, de la ansiedad, de la amargura, de la división, de la enfermedad y del rechazo. Así que perdonar no es solo una orden de Dios, también trae beneficios a nuestra vida, trae paz, trae reconciliación, trae salud mental, emocional, espiritual. Nos permite soltar las cargas, caminar livianos, nos permite tener heridas cerradas, amarguras que han producido durante tanto tiempo las ofensas. Ya el corazón no es de piedra, el corazón es de carne. Por eso cuando usted libera a esa persona, también se está liberando a sí mismo. En primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que no es que Dios tenga mala memoria. Si nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra, va a perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo no vamos a poder perdonar a los demás? Recuerden, Judas y Pedro en ocasiones diferentes negaron a Jesús. El primero terminó ahorcándose, sin embargo el otro se convirtió en apóstol de la iglesia. ¿Qué marcó la diferencia entre ellos? Que Pedro recibió el perdón de Dios y por cada vez que negó a Jesús fue restaurado en su amor, mientras que a Judas la falta de perdón, el remordimiento y la culpa lo llevaron al suicidio. Tuvo pensamientos cautivos que solo provenían del enemigo. Así que hoy
Lo que nos demanda la palabra es, como dice en 1 Juan 1:9, confiese sus pecados, perdone, arrepiéntase y cambie su estilo de vida. Escrito está que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que tenga un día bendecido. Comparte esta palabra. Somos muchos los que necesitamos soltar el perdón. Bendiciones.